Por mucho que los demócratas, los medios y la izquierda en general nos sigan queriendo hacer que no hay nada en toda esta historia de Joe Biden y Hunter Biden, que estamos locos por creer que efectivamente hay algo, que son los rusos los que nos están queriendo manipular a todos, la realidad es que la evidencia cada vez se acumula más y más y más de que hay algo aquí y no es nada bueno. Amigos, ustedes recordarán hace unos días que les platiqué la historia del New York Post sobre la laptop que parecía ser de Hunter Biden, que contenía correos electrónicos confirmando que efectivamente había tenido ciertos tratos en China y en Ucrania y en otros países, que Joe Biden sabía de estos tratos y que había bastantes más cosas, digamos, obscuras en toda esta historia. Ustedes recordarán que cuando salió esa historia, tanto Twitter como Facebook salieron inmediatamente a volverse la línea defensiva de Joe Biden para hacer que esta historia no le llegara a nadie y vamos a bloquearla y no es cierto y demás y vamos a todos aparentar como que nada de esto es real. Pues desde que esta historia salió hemos aprendido muchas más cosas. Hemos aprendido de correos electrónicos que habían, así como mensajes de texto que también habían en la laptop, como fotografías y demás cosas que tal vez empiezan a construir más y más el caso que esto realmente es completamente verídico y bastante preocupante. Pero vamos a empezar con una rápida recapitulación de todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Esta historia realmente comenzó el año pasado con todo este relajo del impeachment de Donald Trump, cuando Donald Trump hizo una llamada al presidente de Ucrania diciéndole: oye, tal vez deberías de investigar qué es lo que pasó con esta compañía Burisma y Joe Biden y Hunter Biden, porque al parecer pues esa investigación empezó pero al final fue detenida antes de que concluyeran qué es lo que había pasado. Los demócratas, cuando esta historia salió a la luz, inmediatamente brincaron a la oportunidad de decir: Donald Trump está utilizando su oficina para finalidad política y tenemos que detenerlo, tenemos que quitarlo de su posición. Y como ustedes recordarán, todo eso que ocurrió, todo ese build-up que se hizo en la Casa de Representantes y en CNN y en el New York Times y ahora sí es el final de Donald Trump y todas esas cosas, al final fue un gran sándwich de absolutamente nada. Porque después de 2 meses de investigaciones y millones de dólares gastados, al final del día pues el presidente no fue removido de su posición, porque la realidad es que la llamada no amerita suficiente como para poder probar que el presidente estaba abusando su posición de poder. Sin embargo, poco a poco han estado empezando a salir las verdaderas intenciones de los demócratas, las cuales eran que no se supiera más de esta llamada y por qué existió esta llamada, y era más fácil en ese momento tomar todo y echarle la culpa a Donald Trump para poder distraer a la gente de que su candidato de las elecciones primarias, que iba ganando en ese momento, Joe Biden, y que potencialmente iba a ser su candidato presidencial, pues realmente estaba involucrado en algo bastante sucio. Obviamente estos esfuerzos no lograron nada, porque al final del día el Senado continuó una investigación por su parte en efectivamente qué es lo que había estado haciendo Hunter Biden mientras que Joe Biden era vicepresidente del país y si efectivamente había algo de conflicto de intereses en todo esto. Y hace unas cuantas semanas el Senado sacó todo un reporte de absolutamente todas las irregularidades que ellos encontraron, por decirle de una forma decente, que incluían cosas como el hecho de que la esposa de un exalcalde de Moscú le había pagado $3,5 millones a Hunter Biden por no sabemos qué, así como el hecho de que Hunter Biden tenía tratos multimillonarios con un empresario chino llamado Ye Yanming, una persona que ha sido ligada al Partido Comunista Chino y que en 2018 fue arrestado por estar sobornando personas. Y durante todo ese tiempo, los medios de comunicación seguían diciendo que todo esto era una campaña para desacreditar al candidato Joe Biden, que eran patadas de ahogado, que realmente ya no sabían ni qué inventar y demás cosas. Pero el juego cambió drásticamente cuando la semana pasada el New York Post sacó esta noticia sobre la laptop de Hunter Biden, porque entonces en este momento ya teníamos evidencia concreta de que esto no era algo inventado, efectivamente había un poco más de sustancia en todo esto. Y por esto tanto los demócratas como los medios de comunicación, disculpen la redundancia, empezaron a brincar a la oportunidad de decir: la laptop es falsa, no es de Hunter Biden, todo esto es inventado, todos los documentos son falsos y demás cosas para querer convencer al público de que, de nuevo, esto no tiene nada de historia, no hay nada que ver aquí, es simplemente una historia para desacreditar a su maravilloso Joe Biden. El problema es que es un poco difícil justificar que esta no es la laptop de Hunter Biden, empezando por el hecho de que pudieron encontrar un documento firmado por aparentemente Hunter Biden, dejando la laptop con una orden de reparación. Así como el hecho de que además de mensajes de texto y los correos electrónicos, en la laptop también se encontraron fotografías de toda la familia Biden, así como selfies de Hunter Biden. Sin embargo, los demócratas decidieron tomar esto y llevarlo al siguiente nivel, porque esto ya no nada más eran los republicanos queriendo jugar sucio. No, vamos a utilizar mejor nuestra catchphrase de los últimos 3-4 años. Vamos a decir que fueron los rusos.
Así es, mis amigos, si no estaban ya cansados de escuchar los rusos, pues una vez más aquí están los rusos. Aparentemente, ellos son los que efectivamente crearon esta laptop. Ellos son los que inventaron todos estos correos. Ellos son los que inventaron los mensajes de texto. Ellos son las personas que, porque obviamente quieren que Donald Trump gane, son los que han estado empujando esta narrativa. ¿Cómo no lo vimos venir antes? Y no estamos hablando de un político demócrata que no tiene mucha relevancia a nivel nacional, alguien a nivel local que tiene una cuenta de Twitter con muchos seguidores. No. Estamos hablando del representante Adam Schiff de California, que es la cabeza del Comité de Inteligencia y Seguridad Nacional de la Casa de Representantes. Ustedes lo recordarán, era la persona que tenía toda la inteligencia de lo que había hecho Trump mal, el que tenía toda la evidencia de que lo iban a poder remover de su posición de presidente. Es el que básicamente lleva pues los últimos 3 años esperando que le hable CNN y el New York Times y ya está listo ahí para ir a hablar con ellos y decirles, sí, vamos a quitar a Trump. Ese mismo representante, ese mismo estuvo diciendo que no tenemos por qué ponerle atención a nada de esto, que todo esto es propaganda rusa, es información que los rusos están infiltrándonos, es nada más ellos queriendo manipular estas elecciones como obviamente lo hicieron hace 4 años, ¿no? No fue el hecho de que su candidato Hillary Clinton era un pésimo candidato, no, es los rusos. Sin embargo, hay ciertas consecuencias de salir a decir que efectivamente esto es información rusa y que esto es información inventada y que hay personas en el gobierno y del Departamento de Inteligencia que están fabricando información cuando realmente esto no es cierto. Y una de estas consecuencias es que una de las personas que ha estado involucrada en todos estos tratos y negociaciones a nivel internacional dijera, oigan, yo no soy ninguna clase de traidor, yo no soy ninguna clase de agente ruso, yo estuve ahí y yo puedo corroborar que todo lo que está en esa laptop es efectivamente verídico. Y así es como llegamos a Tony Bobulinski, una persona que se dedica a hacer negocios en muchas partes del mundo y parte de sus negocios fue hacer tratos junto con Hunter Biden y uno de los hermanos de Joe Biden, Jim Biden, en varios lugares del mundo. Y cuando esta laptop salió a la luz con correos electrónicos dirigidos a él, correos electrónicos en los que él estaba siendo mencionado y demás, y que todo esto fuera involucrado en decir, estos son los rusos, nada de esto es cierto, él dijo, ¿saben qué? A mí no me parece que mi familia el nombre de mi familia esté siendo manchada de esta forma. Yo he servido a mi país por muchos años y honestamente, él lo dijo tal cual, yo he votado demócrata, he donado a campañas demócratas, sin embargo, no me parece que los Biden estén simplemente saliéndose aquí por la fácil y simplemente culpando a otras personas de algo que ellos estuvieron muy involucrados. El señor Bobulinski dijo que además de tener información que corroboraba todo lo que decían esos correos de Hunter Biden, también tenía otros documentos más que corroboraban todos los tratos que estuvo haciendo Hunter Biden, obviamente junto con él y Jim Biden, en diferentes partes del mundo. Y la semana pasada entregó todos estos documentos al Senado para que empiecen a revisarlos y lo puedan llamar a testificar para comprobar efectivamente que todo esto es real. Sin embargo, ante todo esto, la mayoría de los medios principales siguen completamente callados. Nada en CNN, nada en New York Times, nada en Washington Post, nada en Univision Noticias, nada absolutamente de esto. Y es por esto que el pasado martes, Tucker Carlson tuvo una entrevista de 1 hora directamente con el mismo Tony Bobulinski, para que él pudiera contar completamente su historia y qué es lo que pasó y por qué decidió salir a la luz y decir todo esto. El señor Bobulinski dijo que a él no le gusta esto de estar en el centro del spotlight de todo esto político. Sin embargo, él les dio la oportunidad a la familia Biden de que realmente limpiaran su nombre. Habló directamente con los abogados y les pidió, salgan a decir, declaren oficialmente que no, esto no es desinformación rusa y manéjenlo como ustedes quieran, pero no pueden seguir manchando mi nombre y el nombre de mi familia. Hablen con Adam Schiff y también pídanle que retracte su declaración para que el nombre mío y de mi familia se limpie, por favor, porque no me parece que esto esté bien. Sin embargo, decidieron que pues no lo iban a hacer y le dijeron, pues te pedimos por favor que no reveles esta información, pero pues no, nosotros no vamos a quitar ninguna de las declaraciones que ya hicimos. Si tienen tiempo, les recomiendo que vayan y chequen toda la entrevista porque está muy interesante, pero básicamente menciona que Hunter Biden estuvo haciendo tratos en Luxemburgo, en Rumania, en Omán, en Francia, en muchas partes del mundo, que efectivamente él no hablaba el idioma y tal cual le preguntó Tucker Carlson, ¿tú crees que realmente él traía algo a la mesa, algo de experiencia, algo de conocimiento o nada más era el nombre Biden? Y dice, pues no, nada más era el nombre Biden.
Y esto es muy evidente cuando se habla de los tratos que Hunter y James Biden estuvieron haciendo en China con Ye Jianming. Y hay evidencia de que parte de esto empezó en 2013, cuando Joe Biden y Hunter Biden viajaron juntos en el avión Air Force 2 hasta China para que Hunter Biden se juntara con gente como Ye Jianming y empezar todos esos tratos. Según Bobulinski, durante estas negociaciones, Ye Jianming les dio un shopping spree a Hunter Biden y al hermano de Joe Biden, James Biden. Él estima que este shopping spree fue de alrededor de 6 figuras y les permitió comprar boletos de avión para aquí y para allá, productos de Apple y demás cosas. Además de esto, Ye Jianming le ofreció $3 millones al año a Hunter Biden por una descripción de trabajo llamada introducciones a gente que conozcas. ¿A quién ustedes se imaginarán que conozca Hunter Biden que podría valer ese dinero? Y por si esto fuera poco, él dice que en estos contratos se guardaba el 10% para el Big Guy, una persona que dicen todo ser es Joe Biden. Ahora, hasta este momento, muchas de estas cosas no han podido ser corroboradas. Estamos todavía en proceso de investigación. El Senado está en este momento revisando todos los documentos que Bobulinski les proveyó antes de poderlo traer a testificar. Al mismo tiempo, estamos teniendo gente como Tucker Carlson que está haciendo su investigación por su parte, dado que nadie más está investigando. Sin embargo, es muy interesante que todos los demás medios de comunicación no hacen pues nada de lo que deberían de estar haciendo. NPR, una organización de noticias que nosotros pagamos con nuestros impuestos, sacó una declaración diciendo que no iban a cubrir esta historia porque les parecía que la historia de cualquier forma era falsa, realmente no tenía ninguna sustancia y no querían perder su tiempo ni el tiempo de sus lectores o las personas que escuchan sus programas de radio. Dijeron que tenían problemas porque el New York Post no pudo probar que efectivamente los correos y las fotografías no fueron alteradas. La verdad, yo no sabía que ahora utilizábamos probar negativas como un estándar requerido para saber qué historias investigar y qué historias no. Y este es uno de los problemas más grandes que tenemos con esta historia. Independientemente de si efectivamente Joe Biden está involucrado en esta corrupción, que obviamente, como les digo, tenemos que probar esta conexión o no, independientemente de esa parte, tenemos un problema porque tenemos tanto los demócratas todo como partido, así como medios de comunicación masivos que supuestamente deben de ser objetivos y centristas y balanceados y todo lo que nos quieran vender. Todas estas personas están en un programa de desinformación impresionante. Están en un programa de gaslighting a la gente, queriéndonos hacer volvernos locos a todos, queriendo desacreditar a personas como Rudy Giuliani diciendo, este nada más es un cuate loco, ¿no? Por supuesto, no tiene nada de credibilidad, ¿para qué lo escuchamos? Lo mínimo que debemos esperar de nuestra prensa es el hecho de que busquen la verdad, no el hecho de que empiecen con una creencia política o una inclinación política y decir, pues es que si no está alineado con lo que yo quiero, entonces no lo voy a investigar. No, eso no es prensa. Eso es únicamente sensacionalismo y ya tenemos suficiente de eso. Necesitamos una prensa que diga, una historia aquí, vamos a escuchar, vamos a ver qué por este lado y vamos a informar al público porque mi trabajo no es servirle al Partido Demócrata, mi trabajo es servirle al público, algo que evidentemente todas estas organizaciones han olvidado por completo. Pero es impresionante todo lo que todos estos medios de comunicación están haciendo para empujar a este candidato presidencial, al nivel de que totalmente ignoran el hecho de que el candidato no es realmente capaz mentalmente de un trabajo como el de presidente de los Estados Unidos. Una persona que sale en entrevistas y no puede hilar básicamente 2 oraciones seguidas sin trabarse, o sin decir el nombre equivocado, como nos pasó ahora que estaba diciendo 4 años más de George, 4 años más de George, de Trump. O sea, cosas como esas, y siguen escondiendo todo esto para hacernos creer que no, este es una persona muy competente. Estamos viendo en vida real Weekend at Bernie's, tal cual, entre los medios de comunicación manteniendo aquí a Joe Biden como si siguiera vivo, como si siguiera siendo un buen candidato, y si realmente logran empujar al nivel de que gane las elecciones, va a ser esto histórico, al nivel de que pudo ganar un candidato que básicamente nunca tuvo que salir de su sótano, se escondió ahí todo el tiempo y los medios de comunicación se encargaron de hacer absolutamente todo. Pero independientemente ya estamos a unos días de que todo esto termine y vamos a saber por qué fue histórica esta elección, ya sea porque tuvimos a un candidato que ganó, porque todos los medios lo empujaron con todas sus fuerzas para que ganara y este candidato nunca tuvo que salir de su sótano, nunca tuvo que hacer un esfuerzo, nunca tuvo que hacer campaña, a días antes de las elecciones decidió no dar ni siquiera una entrevista o una rueda de prensa o absolutamente nada. Vamos a ver si por ese lado se vuelve histórico o si se va a volver una una elección histórica porque ganó un presidente que iba en contra de todo este aparato, en contra de medios de comunicación, de desinformación, de espionaje y demás cosas, y en contra de todo esto, la gente de este país no fue engañada y efectivamente salieron y votaron por la persona que efectivamente ha estado haciendo las cosas bien por los últimos 4 años.
Pero bueno, eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si les gustó el programa, pongan el pulgar para arriba, compartan con sus amigos y si no se han inscrito al canal, denle suscribirse y denle la campanita también para que les avise que hay un nuevo programa. Recuerden que pueden encontrarnos en iTunes Podcast o cualquier otra aplicación que ustedes utilicen para escuchar sus podcasts y también nos pueden encontrar en Facebook en la página Gancho Derecho. Vayan para allá y denle me gusta. Espero que todos estén pasando un excelente día. Yo soy JJ Galvez y esto fue Gancho Derecho.